Buenas, mi nombre es Dana Medina y yo les voy a hablar sobre el discurso argumentativo. El discurso argumentativo es el medio a través del cual expresamos con fundamentos nuestras posiciones o puntos de vista sobre las varias materias que son el objetivo de la comunicación, con el propósito de persuadir razonablemente o efectivamente al receptor. El receptor es la persona que está escuchándonos, la persona que está recibiendo dicha información. El objetivo fundamental del discurso argumentativo es que éste logre influir en el receptor para que éste acepte o adhiera nuestro punto de vista. Es importante saber que el argumentador quiere siempre actuar sobre las opiniones del otro, es decir, que busca una acción física o mental. El discurso argumentativo se divide en dos componentes que son el lógico-racional y el retórico-afectivo. El racional se caracteriza por el protagonismo del lenguaje verbal, ya sea oral o escrito. El retórico-afectivo, en cambio, se representa por la presencia del lenguaje no verbal y sus aspectos kinésicos como la mirada o una sonrisa o algún gesto. Características del discurso argumentativo. Existen dos características. El primero es el carácter polémico. Para que exista la argumentación, debe haber un campo problemático o un tema respecto al cual haya diversos puntos de vista. Cuando la posición controversial o discutible se sostiene para defenderla o refutarla, se produce una tesis. La función de la argumentación es, entonces, sostener nuestra opinión, es decir, hacerla admisible mediante la apelación al raciocinio de él o los interlocutores y persuadir a otros que actúen en consecuencia de ella. Afirmando una tesis que influya e insiste a la acción mental o física, o simplemente a la atención del receptor. La segunda característica es el carácter dialógico. La argumentación se basa en el intercambio de argumentos para alterar la opinión del receptor, a quien debe también considerarse parte de la situación argumentativa. Esto significa que en ese diálogo se suponen las posibles objeciones de parte del receptor, aunque éste no las haga explícitas. No obstante lo anterior, el carácter dialógico del discurso argumentativo también existe en el monólogo, es decir, el diálogo interno en el cual el emisor, por habla o pensamiento, argumenta o delibera sobre la situación que debe dar a una determinada problemática. La situación comunicativa argumentativa se define básicamente por cuatro puntos. El primero, un tema respecto al cual existen diferentes puntos de vista u opiniones. Segundo, una posición o punto de vista que adopta el emisor sobre ese tema. Tercer punto, razones que dan validez y fundamento a una posición. Y cuarto y último punto. Bueno, yo les voy a dar solo los tipos de argumentación. Existen dos tipos de argumentación, la secuencial y la dialéctica. La secuencial puede ser deductiva o inductiva. En la deductiva se presentan primero la tesis seguida por las bases, garantías y respaldos. La inductiva primero se proporcionan los respaldos, garantías y bases para luego presentar la tesis en la conclusión. Teniendo en cuenta que la argumentación se realiza por parte de un proceso de interacción comunicativa en el que los roles del emisor y el receptor se alternan, es posible que en algún momento los hablantes estén en desacuerdo con el mensaje emitido y por ende se reproduzca así una disputa. En este caso, el receptor respondería con un contraargumento, es decir, un argumento que refute el punto de vista y las razones dadas por el emisor, estableciendo así una situación dialéctica. La estructura interna del discurso argumentativo. Este consta de la tesis, la base, la garantía y el respaldo.
En el orden inductivo iniciamos por el respaldo, luego pasamos a la garantía, base y por último la tesis, mientras que con el orden deductivo iniciamos con la tesis, pasamos a la base, la garantía y por último el respaldo. Bueno, la base es el primer tipo de argumento que se da en defensa de una tesis. La base es el argumento que sustenta la posibilidad de una tesis y que responde a la pregunta ¿el por qué?, que se plantea de forma inmediata después de dar la tesis. La necesidad de la relación entre la base y la tesis encuentra su sentido en una garantía, un dato o información que sostiene aquel vínculo. La garantía dice por qué es pertinente esa base para esa tesis. Se constituye como una afirmación de valor general no controvertible desde el punto de vista del argumentador. El respaldo está en el fundamento de la pirámide. Si la tesis se sostiene sobre la base y esta sobre la garantía se sustenta sobre el respaldo, un principio o un dato documentado entendido como aceptable o fácilmente aceptable. El diálogo argumentativo se estructura sobre la base de una tesis, la cual es una información propuesta discutible y no necesariamente verdadera, que se pone en consideración de otros, pues se espera que alcance la aceptación general, aunque también puede presentarse a fin de cuestionarla, presentándose así la contraargumentación. La tesis es una opinión sostenida por alguien y que sirve de punto de partida de la argumentación, es decir, la tesis es el punto de vista.